Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. El vídeo que quiero hacer hoy es una reflexión acerca de un hecho que pasó y yo pues me enteré hace poquito tiempo acerca del báculo, el báculo de Pablo VI que han llevado todos los papas desde entonces, no siempre, pero en muchas ocasiones, ese famoso báculo que se rompió en el año 2015. Fijaos, en un viaje de Francisco a Sarajevo el báculo se rompió. Pero la reflexión que quería hacer es esta. Voy a leeros primero la noticia para que entendamos un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Lo tenemos del portal Aciprensa. Aquí tenéis la foto, ¿no? Lo remendaron corriendo con una cinta americana y dice, poco antes de la misa había una cierta agitación en la tienda que hacía las funciones de sacristía para el Papa en el estadio de Kosovo. Monseñor Guido Marini, ceremoniero pontificio, en un cierto momento se ausentó. Después regresó y dio las últimas disposiciones, algo normal en una organización en la que se mira hasta el último detalle, pero cuando el Papa Francisco salió para la misa, algo llamó la atención. Su cruz pastoral, el báculo, llevaba en la empuñadura una especie de cinta adhesiva. La cruz pastoral se rompió poco antes de la celebración, explicó a Aciprensa Federico Lombardi. Ante esta situación se buscó una segunda cruz para sustituirla. Al no encontrarla, se decidió ajustar la cruz de la mejor manera posible. Lombardi, bromeando, negó después que el suceso fuera un mal presagio, al contrario, puede ser un buen augurio. Entonces, el tema es el siguiente, vamos a ver. Este báculo es del año 1965 y lo llevaba Pablo VI. Perdón, del año 1965... No estoy seguro si era ese año. Es el báculo que lleva Pablo VI, pero se rompe en el 2015. Que eso sí, son 50 años justo después de 1965, que es la clausura del Concilio Vaticano II. Fijaos, esto es una pequeña reflexión, quiero decir, no es un vídeo realmente importante, pero es quizás una observación y como decía o desmentía Lombardi aquí, que decía que no, al contrario, no es un mal augurio, puede ser un buen augurio. Bueno, pues a lo mejor sí que es una señal de que, pues justo 50 años después de esa clausura del Concilio Vaticano II, pues ese báculo que ha sido famoso, ¿no?, por haber sido llevado por el Papa que cerró el concilio, el Papa que cambió la misa, etcétera, se rompiera. Como queriendo decir, a mí me recuerda mucho al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel llega, después de tantas tribulaciones y hechos asombrosos que el Señor, prodigios que ha hecho delante de ellos, durante mucho tiempo, ellos llegan, unos 40 días después de haber salido de Egipto, llegan a la tierra prometida y observan que en ella hay unas tribus de gigantes y tienen miedo. Y entonces, a pesar de haber visto todos los prodigios que Dios había hecho, que los había acompañado, con esos prodigios tuvieron miedo. Es decir, su confianza no estaba puesta en Dios después de ver todo aquello, ¿no? Entonces Dios los castigó. ¿De qué manera? Los castigó a vagar por el desierto 40 años para que la generación que había salido de Egipto murieran de viejos y la siguiente generación, una generación joven, con fe inocente, pudiera entrar en la tierra prometida. A mí me recuerda mucho a este momento crucial de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial nace la Organización de Naciones Unidas, el mayor gigante político que ha habido en la historia, ¿no? El Babel político. Y la Iglesia, que tiene la tierra prometida delante, de repente ve este gigante, este Babel, ¿y qué hace? Tiene miedo. ¿Qué decide hacer? Una maniobra de hombres, que es echarse atrás, ¿no? Por eso pienso que esto ya lo decía Pablo VI, ¿no? Decía, esperamos una primavera después del concilio y ha venido un invierno. Y efectivamente, justo después del concilio se quedó impregnado, a pesar de que todos los papas lo han defendido fervientemente sin arrojar ningún tipo de duda sobre él, pero aún así, creo que ingenuamente, ¿no?, decían que había algo malo, ¿no?, algo malo que estaba haciendo que, no, oiga, hay un problema, hay un declive objetivo de la fe que se puede contrastar con datos pues después del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque se tiene miedo.
a pesar de los prodigios de 2000 años de historia que el Señor ha permitido que pasaran hasta llegar a ese punto, o 1965 años, la Iglesia tuvo miedo, se rindió. Ahí tenemos, ¿no?, ese tercer secreto de Fátima que se le manda para que se descubra en 1960, ¿no?, y donde se hablaba de la apostasía de algunos miembros de la Iglesia. Entonces, ¿cuál era el camino del cielo? Denunciar, poner de relieve eso. Fijaos también cómo en el libro del profeta Daniel está el pasaje de la casta Susana. La casta Susana, a pesar de ser hecho histórico, también prefigura a la Iglesia, ¿no? Y cómo esos dos viejos intentan abusar de ella en secreto. Y luego, pues valiéndose de su reputación, cuando se descubre todo el hecho, la acusan a ella de haberse insinuado y ella es condenada a morir. Hasta que llega el profeta y es con esa visión que solo Dios le puede dar, que le revela lo que está oculto, quien pone de manifiesto qué es lo que pasa. Pues las apariciones de la Virgen son lo mismo. O sea, acá esta Susana es la Iglesia asediada por esos viejos verdes, ¿no?, del nuevo orden mundial, de la masonería, etcétera, que en secreto intentan seducirla, abusar de ella, y cuando se descubre, pues se dice que es la Iglesia la mala, ¿no? Cuando no es así, es la gente infiltrada. Lo que decía San Juan, ¿no?, salieron de nosotros para que se pusiera de manifiesto que no eran de los nuestros. Y esto, el papel del profeta que llega y desvela los planes del enemigo, lo hace la Virgen en estos últimos tiempos. Y en el mensaje de Fátima lo vemos muy claro, ¿no? La Virgen dice que se revele este secreto que habla de la apostasía, que habla del apartarse de la fe, habla de construir un camino humano en vez del camino que Dios quiere. Y cuando tuvieron la crucial oportunidad, porque se dijo que se abriera en 1960, no se hizo. Lo que se hizo fue guardarlo en un cajón, hacer el Concilio Vaticano II, y aquí están los resultados. Por eso, cuando pasa pues la generación que no quiso entrar en Israel porque tuvo miedo, es decir, se van al desierto hasta que esa generación Dios la respeta, pero hace que mueran de viejos. Pues tenemos que ahora mismo, cuando ya están muriendo de viejos, pues ya prácticamente todos los que habían hecho ese concilio, pues tenemos que los frutos han sido los que han sido, un declive de la fe. Tenemos el auge del movimiento pues tradicional. A mí no me gusta llamarlo tradicional, me gusta llamarlo católico, ¿no? Y esa generación más joven es la generación, digamos, podríamos llamarla tal vez Josué, ¿no? Josué era más joven, tomó el mando del pueblo de Israel porque Dios se lo dijo y él se fue, por ejemplo, cantó. Ahora estaba pensando en esa peregrinación a Covadonga que en solo un año ha duplicado su número y todo gente muy joven, muy joven. Entonces, pues me da la sensación de que ese momento es como Josué, ¿no?, dirigiendo las tropas en torno a Jericó y uno por uno yendo conquistando los pueblos, ¿no?, que de la tierra prometida que estaban ocupados por gigantes. No sabemos si este triunfo, pues Dios va a querer que haya un auge de la cristiandad. A tenor de la enseñanza de la Iglesia, que nos dice cuáles son las señales, ¿no?, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y después que venga la gran apostasía, no va a ser así. Pero qué duda cabe que con la verdad se va a cualquier parte. Y si se da la batalla, pues aunque no se gane la guerra, pues Dios puede permitir que en esa batalla final pues se ganen en esa guerra final se ganen algunas batallas, ¿no? Solamente para hacer ver e insulfar a otros, y quizás ya está pasando, ¿no? Son los primeros albores de esa aurora que es Cristo, que llega por fin, no está lejano, y por eso nos deja ver estos rayitos de esperanza, ante los cuales no sabemos el mal. Bueno, sí lo sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Más iracundo que nunca, más frenético que nunca, nos mandará la bestia con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo, es lo que dice la Escritura, ¿no? Pues hay de ti, tierra y mar, que el diablo manda a la bestia con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Y ese saber que le queda poco tiempo son los triunfos que empiezan a ver. La victoria provida en Estados Unidos, el auge del movimiento otra vez, no me gusta decir tradicional, pero el católico es tradicional. En Francia, por ejemplo, ¿no?, que se reunieron, pues no sé si eran 20.000 personas, ahora en Covadonga de un año para otro se ha duplicado el número de gente jovencísima que va a traer renuevo.
Y mientras tanto, pues esta generación de artífices del concilio o de sus más fervientes impulsores, pues vemos que son viejos, no tienen renuevo, y esa cruz que ha sido símbolo de ese camino, ¿no? Ha sido un poco el báculo que ha sido guía, ¿no? Ha estado al frente, ¿no? En tantas imágenes de estos papas posconciliares, pues 50 años después de la clausura de ese concilio se rompe, como diciendo, aquí ya esto es lo que ha llegado todo esto. Dios ha permitido que pase este tiempo para ver qué es lo que iba a dar de sí estos frutos, y ahora ya es tiempo de que se acabe, ¿no? Porque Dios ha querido que sean otros los que cojan el relevo, que son los que quieren cogerlo realmente, los que no quieren adulterar, los que estamos dispuestos a morir, a jugárnoslas, a insistir, a decir la verdad, a caer mal, a ser odiados. No es que nos guste ser odiados, pero nos gusta más la verdad que ser odiados. Entonces, si hay que ser odiados, pues qué pena que nos odien, pero ese es el precio, no que la verdad pone, porque la verdad que es Dios es bueno, es gratuito, quiere llegar a todo el mundo. El precio lo ponen aquellos que rechazan a la verdad y nos imponen esos castigos, ¿no? Pues nada, hasta aquí esa reflexión que quería lanzar a tenor de esta señal, y nada, poco más. Quis uteros.